Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la lluvia aquella noche de marzo, y mi GPS indicaba que aún faltaban 40 millas para llegar a Indianápolis. Todos los músculos de mi cuerpo me dolían por haber estado 12 horas seguidas al volante, atravesando zonas en obras y desvíos convirtieron un simple viaje en una prueba de resistencia. A mis 32 años, ya me había acostumbrado a la vida de representante de ventas farmacéuticas, yendo de una clínica médica a otra por 3 estados. Pero eso no hacía que las interminables autopistas eran más llevaderas. La carretera apareció entre la lluvia torrencial como un refugio. 2 pisos de 2 puertas descoloridas de color azul rodeaban un aparcamiento lleno de baches. Era el tipo de lugar donde los camioneros como yo desaparecíamos durante 8 horas antes de volver a la carretera. El letrero de neón de la entrada tenía tal vez 4 letras que funcionaban y proyectaban un brillo amarillento sobre los charcos. Recuerdo haber pensado que incluso este basurero se sentiría como el paraíso después del día que había tenido. El vestíbulo olía a moho y a cualquier producto químico con olor a pino que utilizaban para enmascararlo. Detrás del mostrador había un chico muy delgado, de unos 20 años. Tenía las orejas y la cara llena de cicatrices de acné, y se desplazaba por su teléfono con la dedicación de alguien que lo había perfeccionado. El arte de ignorar a los clientes. Deslizó una tarjeta llave por el mostrador sin establecer contacto visual. Habitación 214, segundo piso, planta segunda, al final del pasillo. Arrastrar mi maleta por esas escaleras de hormigón era como escalar una montaña. Cada paso resonaba en las paredes de esa manera hueca y vacía que te hace darte cuenta de que no hay nadie. Construyen estos lugares para que duren. La habitación 214 estaba encajada entre una máquina expendedora que traqueteaba como si intentara escapar, y lo que parecía un armario de mantenimiento con un cartel de "No entrar" manchado de agua. Un cartel de "No pasar" estaba colgado con un trozo de cinta adhesiva. En cuanto abrí la puerta, oí voces en la habitación 216, ya elevadas por la ira. La voz áspera de la mujer atravesaba la pared como un cuchillo oxidado, mientras que las palabras del hombre se tropezaban entre sí, cargadas de ira. Atravesaba la pared como un cuchillo oxidado, mientras que las palabras del hombre se tropezaban entre sí, cargadas de alcohol y rabia. Al principio, intenté ignorarlos, y me concentré en quitarme la chaqueta, empapada por la lluvia, y en quitarme los zapatos, que chapoteaban con cada paso. Me quité la chaqueta, empapada por la lluvia, y los zapatos, que chapoteaban con cada paso. La habitación era exactamente lo que cabría esperar por ese precio, $59 la noche. Había una cama de matrimonio con un edredón que, a pesar de estar supuestamente limpio, tenía manchas misteriosas. Un televisor de tubo de los años 90 atornillado a la cómoda, y una alfombra que probablemente había sido beige, pero que ahora tenía un color indefinible, de color entre marrón y gris. La discusión de al lado se intensificó mientras deshacía mi bolsa de viaje y oía sus palabras. Se oían cada vez más claras a través de las finas paredes. Ella no dejaba de gritar sobre una mujer llamada Vanessa, acusándola de haberse reunido con ella en la parada de camiones. Él le gritaba que estaba paranoica y loca. Entonces se oyó un estruendo, y golpeó la pared con tanta fuerza que mi espejo vibró. Se cerró una puerta de golpe.
De repente, su pelea se extendió al pasillo. Sus chillidos resonaban en todas las superficies mientras él pisoteaba. En la alfombra industrial, a través de la mirilla, los observé en esa distorsión de pecera. Ella tenía unos 45 años. Llevaba una camiseta sin mangas descolorida de Harley Davidson que dejaba al descubierto unos brazos cubiertos de tatuajes borrosos, y su cabello decolorado caía trenzas grasientas alrededor de un rostro retorcido por la furia. Él la superaba en altura y era un hombre enorme con una camisa de franela con las mangas rotas que no dejaba de apretar y aflojar. Un tipo enorme, con una camisa de franela con las mangas rotas que dejaba al descubierto unos brazos gruesos que no dejaba de apretar y aflojar. Se balanceaba sobre sus pies mientras lo hacía. Ella lo empujó con tanta fuerza que él tropezó hacia atrás contra la pared opuesta. ¡Puerta! Entonces se dio cuenta de que yo estaba mirando. No me vio directamente, pero debió de percibir mi presencia, porque giró la cabeza hacia mi puerta. Percibió un movimiento a través de la mirilla, porque sus ojos inyectados en sangre se giraron hacia mi puerta. Me eché hacia atrás, con el corazón latiéndome con fuerza, y le oí decir algo sobre eso en la 214, antes de que ella le agarrara del brazo y le tirara hacia su habitación. Durante unos 10 minutos después de que su puerta se cerrara de golpe, me quedé sentado en el borde de la cama, debatiéndome entre llamar a recepción o intentar dormir a pesar de todo. La cama, todavía completamente vestida, dudando entre llamar a recepción o intentar dormir a pesar de todo. El drama se estaba desarrollando en la habitación de al lado. La relativa tranquilidad no duró mucho. Alrededor de las 11:30, justo cuando por fin me había puesto el pijama e intentaba encontrar algo que ver en la antigua televisión. Las 11:30, justo cuando por fin me había puesto el pijama e intentaba encontrar algo que ver en la vieja televisión, comenzaron los golpes en mi puerta. No eran golpes suaves, sino fuertes, como si alguien intentara derribarla a puñetazos. «Sé que los has llamado», dijo la voz del hombre al otro lado. Cada palabra empapada en bourbon, whisky o lo que fuera. Veneno es lo que hubiera estado bebiendo. «Abre esta puerta ahora mismo. No tienes por qué llamar a nadie, por mí ni por los míos». Todo mi cuerpo se puso rígido mientras estaba allí sentado. Llevaba puesta una camiseta extra grande y unos pantalones cortos, y sujetaba el mando a distancia como si fuera un arma inútil. Él seguía golpeando la puerta, que se flexionaba hacia adentro con cada golpe. Esa madera hueca y barata se doblaba bajo su asalto. El cerrojo y el pestillo de repente parecían ridículamente inadecuados. El cerrojo y el pestillo de repente parecían ridículamente inadecuados. «Te vi mirar por tu pequeño agujero». «Agujero. Curioso. ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Crees que puedes llamar a quien te dé la gana?» Lo irónico era que no había llamado a nadie, ni siquiera había cogido el teléfono, pero de ninguna manera iba a abrir la puerta para explicárselo. Su novia se unió a él en el pasillo y pude oírla tratando de alejarlo, pero su voz había cambiado. De enfadada pasó a otra cosa, casi alegre. «Bobby, vamos, déjala en paz», dijo, pero luego añadió en voz más alta. Definitivamente quería que yo lo oyera. «Nosotros nos ocuparemos de ello». «De otra manera. Tengo primos a 20 minutos de aquí. Mi primo Ricky acaba de salir de la cárcel y me debe un favor. Nosotros nos encargaremos de esto de la manera correcta. Bobby, al menos ahora, tenía un nombre para la montaña de rabia que había fuera de mi puerta. Dio un último portazo que hizo que el marco de la puerta crujiera audiblemente antes de dejar que se lo llevara. A través de la mirilla, los vi tambalearse de vuelta al 216, ella susurrándole algo al oído, mientras echaba miradas hacia mi puerta.
La forma en que sonreía mientras lo hacía me retorció las tripas. Llamé inmediatamente a recepción, con la voz temblorosa, y le conté al chico lo que había pasado. Parecía aburrido, tal vez incluso molesto, pero dijo que enviaría a seguridad. Molesto, pero dijo que enviaría a seguridad. Resultó ser un hombre de unos 60 años. Llevaba un uniforme que no le quedaba bien y parecía incapaz de conseguir un sándwich, ya no digamos de manejar a Bobby. El guardia de seguridad llamó a la puerta 2 veces antes de que Bobby la abriera de un tirón. En la etiqueta con su nombre se leía Earl, en letras descoloridas. Llamó a la puerta 2 veces antes de que Bobby la abriera de un tirón. Incluso desde mi puerta entreabierta, pude ver a Earl dar un paso involuntario hacia atrás. Desde mi puerta entreabierta, pude ver cómo Earl daba un paso involuntario hacia atrás. Bobby estaba allí de pie, vestido solo con unos calzoncillos y unas botas de trabajo, con su peludo vientre colgando por encima de la cintura y balanceándose como un árbol en una tormenta, con solo unos calzoncillos y unas botas de trabajo, y su peludo vientre colgando por encima de la cintura, que se balanceaba como un árbol en una tormenta. Señor, hemos recibido una queja por ruido y comportamiento amenazante, dijo Earl con la voz quebrada, como la de un adolescente. Bobby rió. Un sonido profundo y desagradable que parecía provenir de lo más oscuro de su ser. ¿Queja? ¿La mentirosa? ¿Nos ha llamado la de al lado? Nos ha estado escuchando toda la noche. Probablemente excitada, Earl intentó mantener cierta autoridad, con la mano cerca de la radio que llevaba en el cinturón. Pero todos sabíamos que esa radio era su único poder real. La novia apareció detrás de Bobby, ahora con una bata raída, y comenzó su actuación. Lágrimas, disculpas, promesas. Mantendrían el volumen bajo. También era buena en eso. Pasaba de amenazante a patética en segundos, explicando cómo acababan de recibir malas noticias sobre el padre de Bobby, y las emociones estaban a flor de piel. Earl se lo creyó por completo, o tal vez solo quería una excusa para irse. Les dio lo que probablemente pensó que era una advertencia severa, y se fue. Mi puerta, que parecía decir, deja de causar problemas, y se dirigió arrastrando los pies hacia las escaleras. En cuanto Earl desapareció, Bobby se volvió hacia mi puerta e hizo un gesto de degüello con su grueso dedo, mientras murmuraba palabras que no podía oír, pero que entendí perfectamente. No podía oírlas, pero las entendí perfectamente. Volvieron a su habitación, pero ahora podía oírlos hablar. No gritaban, lo que de alguna manera era peor. La voz ronca de la novia se oía a través de la pared. Estoy enviando un mensaje a Ricky. Ahora mismo. Él y Tommy pueden estar aquí en 20 minutos. Ella quiere jugar. Le enseñaremos nosotros a jugar. La batería de mi teléfono estaba al 12% y el cargador estaba en el coche. Me puse los vaqueros y me puse la chaqueta sobre la camisa del pijama. Metí la cartera y las llaves en el bolsillo y empecé a meter todo lo demás en mi maleta. Cada sonido que venía de la habitación de al lado me hacía detenerme. Se oían pasos, voces bajas y luego lo que parecía muebles siendo movidos. Eran las 12:47 AM. Lo sé porque no dejaba de mirar mi teléfono, que se estaba quedando sin batería. La hora exacta la sé porque no dejaba de mirar mi teléfono, que se estaba quedando sin batería. Oí portazos de coches en el aparcamiento de abajo. A través de mi ventana, que daba al frente, vi una Chevrolet Silverado destartalada, con esas ruedas elevadas tan ridículas, aparcada torcida en 2 plazas. 2 hombres salieron, e incluso desde el segundo piso me di cuenta de que eran 2 tipos conflictivos. El conductor era alto y delgado,
y llevaba una camiseta blanca sin mangas. A pesar del frío, llevaba los brazos cubiertos de lo que parecían tatuajes de prisión. El pasajero era más bajo, pero con una complexión como un frigorífico. El pasajero era más bajo, pero tenía una complexión como un frigorífico. Era calvo y su cabeza relucía bajo las luces del aparcamiento. No caminaron hacia el vestíbulo. Se dirigieron directamente a las escaleras exteriores, como si supieran exactamente a dónde iban. Fue entonces cuando supe que tenía que irme inmediatamente, cuando supe que tenía que marcharme inmediatamente. Cogí la maleta y el bolso, sin molestarme en cerrar bien las cremalleras. Me acerqué sigilosamente a la puerta. A través de la mirilla vi que el pasillo estaba vacío, pero oí nuevas voces. Habitación 216. Eran voces masculinas que antes no estaban allí. Se reían de algo. Y entonces oí a Bobby decir el número de mi habitación con total claridad. La escalera. En el extremo opuesto del pasillo, cerca de la máquina de hielo rota, era mi única opción, ya que Ricky y Tommy habían... Subí las escaleras cerca de la habitación 216 y salí de la mía lo más silenciosamente posible. Pude salir sin ni siquiera dejar que la puerta se cerrara detrás de mí y prácticamente corrí por el pasillo en calcetines. Arrastraba la maleta con las ruedas hacia arriba para que no hicieran ruido. Detrás de mí oí que se abría la puerta de mi vecino justo cuando llegaba a la escalera. ¿Dónde está?, preguntó Bobby con voz ebria. Mi coche estaba aparcado en el lado opuesto del edificio respecto a su camioneta, lo que supuso un pequeño respiro. Tiré la maleta en el asiento trasero y arranqué el motor con los dedos temblorosos y sin ponerme siquiera el cinturón de seguridad. Puse la marcha atrás. Al salir del aparcamiento, los vi por el retrovisor. Eran 4 figuras de pie en el pasillo del segundo piso, fuera de mi campo de visión. Habitación. La enorme complexión de Bobby era inconfundible, incluso desde la distancia. La novia de Bobby también estaba allí. Señalaba mi coche y vi a los 2 chicos nuevos empezar a correr hacia las escaleras. Salí pitando de ese aparcamiento. Mi pequeño Ford Focus rugía mientras aceleraba a fondo. Había dejado de llover, pero las carreteras seguían resbaladizas. Tomé la rampa de acceso a la I-7 a una velocidad probablemente doble de la permitida. El coche derrapaba ligeramente antes de coger agarre. Durante los primeros 8 kilómetros, no dejé de mirar obsesivamente por los retrovisores. Estaba convencido de que vería los faros de la Silverado robada acercándose a mí en cualquier momento. Cada par de luces largas me oprimían el pecho hasta que pasaban o se apagaban. No reduje la velocidad hasta haber dejado al menos 24 kilómetros de distancia entre el coche y yo. Ese hotel infernal. Mi teléfono se quedó sin batería por completo en algún punto alrededor de la marca de las 10 millas, dejándome sin GPS. No tenía forma de pedir ayuda si me alcanzaban, pero sabía que había una parada de camiones abierta las 24 horas a unos 48 kilómetros. Ya había parado allí antes para tomar un café. Llegué en menos de 20 minutos, acumulando probablemente varias multas por exceso de velocidad. Multas por exceso de velocidad de las cámaras de tráfico. Estaba demasiado asustado como para preocuparme por eso. La parada de camiones estaba iluminada como un estadio de fútbol lleno de semirremolques y algunos otros coches. Era como un estadio de fútbol lleno de semirremolques y algunos otros coches. Bendita normalidad después de la pesadilla que acababa de vivir. Y pesadilla de la que acababa de escapar. Aparqué justo delante de la entrada principal, bajo las luces más brillantes que encontré. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, respirando y buscando esa Silverado. Cuando finalmente entré, la encargada de noche
Una mujer negra mayor con ojos amables detrás de unas gafas gruesas me miró y me preguntó si necesitaba que llamara a alguien. Le pedí prestado el cargador de su teléfono y llamé a la policía desde la parada de camiones para poner una denuncia por las amenazas y el acoso. Denuncia por las amenazas y el acoso. Me dijeron que, sin daños físicos ni materiales, no podían hacer mucho. Podían hacer, excepto quizá enviar a alguien a echar un vistazo al hotel. Pasé el resto de la noche en la parada de camiones, bebiendo un café horrible y sobresaltándome cada vez que entraba alguien. Alrededor de las 6:00 a.m., cuando por fin salió el sol y llegaron los clientes habituales de la mañana, me sentí lo suficientemente segura como para continuar mi viaje. Nunca volví a esa cadena de hoteles, y durante meses pagué más por hoteles mejores con seguridad y puertas adecuadas. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera visto llegar ese camión. Si hubiera esperado 5 minutos más para salir. Si hubiera esperado 5 minutos más para salir. Llevaba unos 6 meses trabajando en la recepción del Starlight Motor Lodge cuando ocurrió. Tenía 22 años y me sentía ahogado. Estaba endeudado con un préstamo estudiantil por un título universitario que no me llevaba a ninguna parte. Necesitaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. El turno de noche pagaba $3 más por hora y sinceramente, estar sentado solo en un vestíbulo tranquilo desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana me parecía un buen trato. Mi jefa, Diane, una mujer fumadora empedernida que siempre olía a demasiado perfume, me lo había hecho parecer bastante sencillo cuando me contrató. Una mujer fumadora empedernida que siempre olía a perfume de más. Lo había hecho parecer bastante sencillo cuando me contrató. Mantén el café fresco, mantente despierta y quizá registras a un camionero o dos, me dijo mientras encendía un cigarrillo. El café está fresco, mantente despierta. Quizá registras a un camionero o dos, me dijo mientras encendía un cigarrillo. Me explicaba lo básico. El motel estaba a 65 kilómetros de las afueras de Denver, justo al lado de el tramo de autopista que se quedaba bastante desolado al anochecer. La mayoría de las noches eran aburridas hasta el punto de atontarte, exactamente lo que contratado. Podía estudiar para obtener las certificaciones de informática y ver Netflix en mi portátil. Básicamente, me pagaban por estar allí sentada hasta que, un viernes por la noche, a principios de noviembre, apareció un hombre y me hizo darme cuenta de lo vulnerable que era en realidad. Apareció un hombre que me hizo darme cuenta de lo vulnerable que era en realidad. Esa noche en particular había comenzado con una inesperada ola de frío, de esas que te hacen sacar el abrigo de invierno antes de lo previsto. Alrededor de la 1:00 a.m. Estaba sentada detrás del mostrador de recepción, haciendo clic en tutoriales de codificación, mientras el antiguo sistema de calefacción del edificio tosía y escupía sobre mi cabeza. El vestíbulo no era gran cosa. Tenía paneles de madera sacados directamente de 1975, 2 sillones de cuero con grietas de las que salía espuma amarilla y una cafetera que lo impregnaba todo con su olor. Alquitrán líquido. A través de la pared de ventanas que daba al aparcamiento se veía nuestro parpadeante. Pintaba todo con ondas de luz roja, haciendo que los espacios vacíos parecieran más profundos de lo que realmente eran. Los espacios entre los coches aparcados parecían más profundos de lo que realmente eran. Teníamos, quizás, 8 habitaciones ocupadas. Una familia con 2 niños que se había registrado a la hora de la cena, además de nuestro puñado habitual de trabajadores de la construcción que alquilaban por semanas. Los tubos fluorescentes sobre mí zumbaban. Su zumbido eléctrico era constante,
y yo llevaba un auricular puesto, prestando media atención a un podcast sobre protocolos de red. Dejaba el otro oído libre para oír la campana que sonaría si alguien empujaba la puerta principal. Alrededor de la 1:47 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque acababa de mirar el reloj del ordenador. Noté movimiento en el aparcamiento. Al principio, pensé que era alguien de una de las habitaciones que se dirigía a su coche a por algo que se había olvidado, pero la forma en que se movía esa persona llamó mi atención. Caminaba entre los coches aparcados, siguiendo un extraño camino indirecto, como si intentara permanecer en las sombras que proyectaba nuestra única farola en funcionamiento. Era un hombre de unos 35 años que llevaba una chaqueta oscura a pesar del frío y unos vaqueros que parecían mojados por abajo. Una chaqueta oscura a pesar del frío y unos vaqueros que parecían mojados por abajo. Parecía que hubiera estado caminando por la zanja de drenaje que corría detrás de la propiedad. Se detenía cada pocos pasos, girando la cabeza lentamente para mirar las ventanas de las habitaciones de la planta baja. Su forma de moverse me recordaba a alguien que está estudiando un lugar. Buscaba testigos. Me quité por completo los auriculares y minimicé la pantalla del ordenador portátil. De repente, fui muy consciente de que yo era el único empleado allí y la comisaría más cercana estaba a 25 minutos, si había buen tiempo. El hombre desapareció. Estuvo oculto por una camioneta aparcada cerca de la entrada del vestíbulo durante unos 30 segundos. Cuando reapareció, estaba más cerca, a unos 4-5 metros de las puertas principales. Bajo la intensa luz blanca de nuestra zona de entrada, pude verlo bien por primera vez. Tenía la cara delgada y una barba irregular. Parecía que no se había recortado en semanas, y sus ojos no dejaban de mirar de un lado a otro como los de un animal acorralado. Su mano derecha estaba metida dentro de la chaqueta, sosteniendo algo cerca del cuerpo. Entonces lo vi. El inconfundible contorno de una pistola a través de la tela. De la empuñadura de una pistola a través de la tela. Se me secó la boca por completo. No estaba allí por casualidad. La forma en que mantenía la mano presionada contra su costado. La forma en que estudiaba el vestíbulo a través del cristal, como si estuviera memorizando su distribución. Todo en su cuerpo gritaba que algo iba mal. Su lenguaje corporal gritaba que algo iba mal. Metí la mano debajo del mostrador, donde Diane me había mostrado el botón de emergencia que alertaría a la policía. Pero mis dedos temblaban tanto que apenas podía sentir la cubierta de plástico. Carcasa. Comenzó a caminar hacia la entrada y cada paso me oprimía el pecho como si alguien me estuviera apretando lentamente. Un tornillo de banco. Las puertas automáticas se apagaban después de medianoche. Otra medida de ahorro. Así que la única forma de entrar era tirando de la manija. Lo vi alcanzar con la mano izquierda. La derecha seguía metida en la chaqueta, todavía agarrando lo que fuera que llevaba ahí. El tirador traqueteó cuando tiró de ella. Y gracias a Dios, gracias a todo lo sagrado, recordé que había cerrado con llave a medianoche. Debía hacerlo. Su rostro cambió cuando vio que la puerta no se movía, pasando de una determinación concentrada a un destello de pura rabia que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Tiró con más fuerza, haciendo que el vidrio se sacudiera en su marco. Entonces me miró directamente a mí, no a través de mí ni más allá, sino a mí, como si hubiera sabido que yo estaba allí todo el tiempo y que estaba fingiendo no darse cuenta. Presionó su rostro contra el cristal, dejando marcas de vaho con su aliento,
y articuló algo que no pude entender. Luego sacó parcialmente la pistola de su chaqueta, lo suficiente para que pudiera ver el metal negro, y apuntó hacia. Con la otra mano, sacó parcialmente la pistola de su chaqueta, lo suficiente para que pudiera ver el metal negro, y apuntó hacia mí. Yo sabía exactamente lo que quería. Yo sabía exactamente lo que quería, y todos mis instintos me gritaban que corriera, que saliera por la trastienda, que me alejara lo más posible de esa puerta. Cuerpo me gritaba que corriera, que saliera por la trastienda, que me alejara lo más posible de esa puerta. No obstante, no podía moverme, pero no podía moverme. Era como si mis piernas se hubieran convertido en pilares de hormigón, manteniéndome paralizado detrás del escritorio. Mientras ese hombre estaba a 1 metro de distancia, me apuntaba con un arma. Empezó a golpear la puerta con su mano libre con tanta fuerza que el impacto resonó en el vestíbulo vacío. «Abre», gritó con la voz amortiguada, pero lo suficientemente clara como para oír la desesperación. «Sé que estás ahí, solo abre la puerta». Su aliento salía en grandes nubes blancas que se esparcían. Por el cristal podía ver la saliva que salía disparada de su boca mientras gritaba. Detrás de él, el aparcamiento estaba completamente en silencio. No había luces de coches en la autopista, nadie que saliera a fumar. Solo él, yo y esa puerta. Entre nosotros. Mi mano finalmente encontró el botón de pánico y lo presioné, manteniéndolo pulsado durante los 3 segundos necesarios. Enviar una alarma silenciosa a la comisaría. Pero 3 segundos parecen 3 horas cuando alguien está intentando. Una puerta para llegar hasta ti. Los golpes empeoraron y entonces hizo algo que me erizó todos los pelos del brazo. Dio 3 pasos atrás, sacó completamente la pistola de su chaqueta y apuntó directamente al mecanismo de la cerradura. Me tiré al suelo detrás del escritorio tan rápido que me raspé ambas rodillas con la áspera alfombra, justo cuando sonó el primer disparo. El sonido fue increíble, no como en las películas. En las películas es un estallido controlado, pero en la realidad fue una explosión aplastante que parecía sacudir todo el edificio. El cristal no se hizo añicos por todas partes, como esperaba. En su lugar, solo había un agujero perfecto rodeado de una telaraña de grietas, justo donde había estado la cerradura. Volví a oír cómo tiraba de la puerta y cómo maldijo al ver que seguía sin abrirse. El cerrojo de la parte superior seguía echado. Era el que yo había echado por costumbre, aunque Diane siempre decía que un cerrojo era suficiente. Desde mi posición en el suelo, podía ver debajo del escritorio cómo sus pies se arrastraban y cómo los movía pateando. La parte inferior del marco de la puerta se movía como si intentara sacarla de sus goznes. Entonces llegó el segundo disparo, dirigido más arriba. Esta vez, un trozo de cristal cayó y se esparció por el suelo del vestíbulo en pedazos que reflejaban la luz roja de neón, como rubíes rotos. Me arrastré hacia la oficina de atrás con el teléfono en el bolsillo, apretándolo con fuerza, recordando de repente que lo llevaba encima y que podía llamar yo mismo al 911 en lugar de limitarme a esperar. La alarma silenciosa funcionara. Detrás de mí, le oí meter la mano por el agujero que había hecho, gruñendo mientras intentaba encontrar algo. El cerrojo desde dentro. Su brazo no era lo suficientemente largo. El cerrojo estaba demasiado lejos del marco de la puerta. Sus gritos de frustración eran cada vez más fuertes y desquiciados. ¿Te crees muy listo?, seguía gritando. ¿Crees que esto va a detenerme? Llegué a la puerta de la oficina y saqué el móvil. Mis dedos resbalaban por la pantalla mientras intentaba desbloquearlo. A través de la puerta pude verle sacar el brazo. Entonces empezó a disparar de nuevo. 3 disparos más en rápida sucesión.
Cada uno de ellos perforaba otro agujero en el cristal, ampliando su alcance. El sonido de mi propia respiración era tan fuerte que apenas podía oír al operador cuando se conectó la llamada. Mis oídos apenas podían oír al operador cuando se estableció la llamada. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de la mujer era tranquila y profesional. Todo lo que yo no era en ese momento. Era tranquila y profesional. Todo lo que yo no era en ese momento. Intenté hablar, pero solo conseguí emitir un sonido ronco, así que tragué saliva y articulé las palabras con dificultad. Starlight Motor Lodge, autopista 285. Hay un hombre armado. Está disparando a través de la puerta para entrar. Me oía hablar demasiado rápido. Se me atascaban las palabras, pero no podía hablar más despacio. ¿Cuántos disparos? ¿Cuántos disparos ha hecho?, preguntó. Entonces me di cuenta de que había perdido la cuenta después del quinto. 5, quizá. 6, dije, apoyándome contra la pared de la oficina. Sigue aquí, sigue. Intentando entrar. Me dijo que las unidades ya estaban respondiendo a la alarma silenciosa. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos y esos 2. Los números 1 y 2 bien podrían haber sido infinitos. A través de la puerta pude ver que el hombre había dejado de disparar. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando algo. Después, miró directamente a través de los agujeros que había hecho, escaneando el vestíbulo. Y, aunque yo estaba escondido en la oficina, contuve la respiración, como si pudiera oírme respirar a 10 metros de distancia. Lo que sucedió a continuación todavía no tiene sentido para mí. De repente, giró la cabeza hacia el aparcamiento como si alguien le hubiera llamado por su nombre y dio 2 pasos rápidos hacia atrás. Un par de faros iluminaron la parte delantera del edificio. Los faros barrieron la parte delantera del edificio. Alguien entraba en el aparcamiento, probablemente un camionero nocturno que buscaba una plaza, una habitación. El hombre miró entre el vehículo que se acercaba y la puerta destruida, y luego hizo algo con su arma. Se oyó un clic, como si estuviera comprobando la recámara o volviendo a poner el seguro. Se dio la vuelta y echó a correr, no hacia la autopista, como yo esperaba, sino directamente hacia el campo que había detrás del motel, tropezando con la hierba alta, hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. Los faros pertenecían a un camión que se estacionó justo frente a la puerta, vestíbulo, y un tipo enorme y barbudo salió. Echó un vistazo a la puerta y volvió a subir a su camión, constelación de agujeros de bala, e inmediatamente volvió a subir a su camión. Lo vi hablando por teléfono probablemente, llamando él mismo a la policía. Yo permanecía agachado en esa oficina, incapaz de convencerme de que realmente había terminado, de que el hombre no iba a dar la vuelta para volver a intentarlo. La policía apareció en 9. Minutos después, no en 12, aparecieron 3 coches patrulla con las luces encendidas y los agentes se desplegaron por la propiedad con linternas y armas desenfundadas. Uno de ellos, un chico más joven con la cabeza rapada, se presentó. Como el oficial Brennan, me encontró todavía sentada en el suelo de la oficina, sujetando el teléfono con ambas manos. Me tuvo que decir 3 veces que era seguro salir antes de que le creyera. Buscaron durante 2 horas y trajeron perros que rastrearon el olor del hombre por el campo hasta que desapareció en un arroyo a 1 milla de distancia. La Borfa, la detective que tomó mi declaración, era una mujer con ojos cansados que probablemente había visto cosas peores, pero que aún así parecía genuinamente preocupada.
preocupada. Me dijo que el tipo coincidía con la descripción de alguien que había robado 2 gasolineras en el condado esa semana. «Hiciste todo lo correcto», me repetía, como si supiera que yo estaba reviviendo cada segundo en mi cabeza y preguntándome qué podría haberlo hecho de otra manera. Recuperaron las imágenes de seguridad de nuestra única cámara que funcionaba y obtuvieron una matrícula parcial. Era de un coche que había estado aparcado en la autopista y se había marchado a toda velocidad justo después de que comenzara el tiroteo. Diane apareció. Sobre las 4:00 a.m. apareció todavía en pijama con un abrigo por encima y se quedó mirando la puerta destrozada durante 0:00 un minuto entero antes de preguntarme si estaba bien. Terminé el turno porque no sabía qué más hacer. Me senté en el vestíbulo mientras Diane llamaba a alguien para que tapara la puerta con tablas. Y veía salir el sol sobre el campo vacío donde había desaparecido. 2 huéspedes se marcharon antes de tiempo al ver los agujeros de bala, y no podía culparlos. Le di a Diane 2 semanas de preaviso esa mañana y ni siquiera intentó disuadirme. Nunca atraparon al tipo, al menos que yo sepa. Que yo sepa, nunca lo atraparon. A veces miro las noticias de esa zona buscando historias sobre él, robos o detenciones, con la esperanza de ver una foto policial que coincida con la cara que presionaba contra el cristal. Ahora trabajo en soporte informático. Un trabajo de oficina aburrido, con horario normal y guardias de seguridad en el edificio. Y eso es exactamente lo que me gusta. Es un trabajo de oficina aburrido, con horario normal y guardias de seguridad en el edificio. Y eso es exactamente lo que me gusta. Pero en las noches frías, cuando voy caminando hacia mi coche, después de trabajar hasta tarde, y el aparcamiento está demasiado tranquilo, todavía me encuentro mirando las sombras entre los vehículos. Todavía recuerdo el sonido de ese cristal al romperse, el peso de esos 12 minutos, en los que pensé que serían los últimos. A veces, la gente me pregunta por qué soy tan obsesivo con cerrar las puertas con llave, por qué siempre me siento donde puedo ver las salidas. Y solo les digo que soy cauteloso por naturaleza, Es más fácil que explicar lo que pasó una noche de noviembre. Aprendí lo que se siente al ser perseguido, con solo un trozo de cristal y pura suerte entre tú y el peligro, y alguien que quiere hacerte daño. Cuatro de nosotras habíamos reservado una suite en el Grandview Hotel en el centro de la ciudad para celebrar la despedida de soltera de Ashley a principios de octubre 2022. Yo era la dama de honor y llevaba meses planeando este viaje. Ashley y yo éramos mejores amigas desde la universidad y las otras 2 chicas, Megan y Jenna, eran sus primas. Todas vivíamos en California. El Grandview no era un hotel de lujo de 5 estrellas, pero tenía un moderno bar en la azotea y un bonito vestíbulo, con música en directo los fines de semana. Llegamos el viernes por la tarde y dejamos las maletas en la habitación del 8º piso. E inmediatamente empezamos a prepararnos para salir. El plan era sencillo. Cenar en ese elegante restaurante de carnes que había al otro lado de la calle y luego ir de bares hasta que no pudiéramos caminar en línea recta. Ya sabes cómo son estos fines de semana, o al menos cómo se supone que deben ser. El bar del vestíbulo estaba abarrotado cuando volvimos. Eran alrededor de las 9:00 de la noche. Decidimos tomar unas copas en el hotel antes de salir de nuevo. Había un trío de jazz. Tocaban jazz y el ambiente era estupendo. Cogimos una mesa cerca de las ventanas y pedimos una ronda de Cosmopolitan, porque Ashley insistió en ser clásica.
Y fue entonces cuando empezamos a charlar con el grupo de la mesa de al lado. Mesas de al lado. Eran 3 chicos y 2 chicas, todos vestidos como si vinieran de algún evento corporativo. Se presentaron como consultores de Chicago que estaban en la ciudad para una conferencia. El que más hablaba era Brandon. Tenía un aire refinado. Hablaba más Brandon, que tenía un aire refinado. Llevaba un reloj caro, tenía los dientes perfectos y no paraba de pagar rondas. Para todos. Su compañera, una mujer llamada Claire, nos hablaba de los mejores clubs de la ciudad y tomaba notas. Las direcciones en servilletas de cóctel parecían bastante normales, quizá un poco demasiado ansiosos por salir de fiesta con nosotros, pero nada que no nos hizo sospechar en ese momento. Acabamos quedándonos en ese bar mucho más tiempo del previsto, hasta medianoche o algo así. Más. Ashley se lo estaba pasando en grande haciéndose fotos con poses ridículas. Todos, incluido el grupo de Brandon. En algún momento, Megan tuvo que ir corriendo al baño. Habitación porque se había olvidado el carné. Brandon se ofreció a acompañarla porque dijo que también tenía que coger algo de su habitación. Algo de su habitación. Ella se rió y dijo que no pasaba nada, pero él insistió en que no era seguro para una mujer sola. Una mujer sola en los ascensores a esas horas no es seguro. Finalmente, uno de sus amigos, un chico tranquilo llamado Paul, le dijo que se callara, que estaba siendo muy raro. Todos nos reímos. Brandon se disculpó y echó la culpa al whisky y pidió otra ronda. Pero recuerdo que me fijé en cómo observaba a Megan mientras se dirigía a los ascensores. Sabía exactamente cuánto tiempo había estado fuera. Cuando regresó, mencionó que habían sido 12 minutos. Claire continuó con la conversación. Nos mostró fotos de su conferencia, pero los ojos de Brandon no dejaban de desviarse hacia nuestra mesa, concretamente hacia nuestras manos cada vez que dejábamos las llaves de la habitación. Alrededor de la 1 de la madrugada, Jenna empezaba a desvanecerse. Ha sido siempre de poco aguante, así que decidimos dar por terminada la noche. Los consultores seguían con ganas e intentaban convencernos. Nos insistían en que fuéramos a un karaoke abierto las 24 horas que estaba a unas 10 manzanas de distancia. Ashley quería ir, pero jugué la carta de la dama de honor responsable y dije que teníamos cita en el spa por la mañana, lo cual era cierto. Brandon fingió estar muy decepcionado. Le dio un abrazo de despedida a Ashley que a mí me hizo sentir incómoda, con la mano en la espalda. Un abrazo de despedida que me hizo sentir incómoda, con la mano en la espalda. Claire intercambió números con él. Megan le prometió que le enviaría un mensaje de texto sobre una venta de muestras que habría ese fin de semana. Mientras esperábamos el ascensor, me di cuenta de que el grupo de Brandon no estaba muy lejos detrás de nosotros. Sin embargo, entonces se dirigieron hacia la salida del vestíbulo. Paul se despidió con la mano. Algo en su expresión parecía casi una disculpa, como si se sintiera avergonzado de sus compañeros. El IDM, el trayecto en ascensor, estuvo lleno de Ashley hablando efusivamente de lo guays que eran, especialmente Brandon, mientras yo no dejaba de pensar en cómo había contado esos 12 minutos. Llegamos a nuestra suite y básicamente nos desmayamos de inmediato. Yo me tumbé en una cama y Megan y Jenna en la otra. La habitación estaba en la esquina del edificio. 8º piso, con ventanas que daban tanto a la calle principal como al callejón lateral. Recuerdo que puse el móvil a cargar en la mesita de noche y vi que eran las 1:47 a.m. antes de que todo se oscureciera. Luego, a las 3:22 a.m. Sé la hora exacta porque miré el teléfono inmediatamente. Me desperté con este sonido. Era nuestra puerta. No eran golpes, sino más bien un suave rasguño, como si alguien intentara deslizar algo en el lector de tarjetas.
¿Sabes ese pitido electrónico que suena cuando se rechaza una tarjeta llave? Eso es. Ese pitido es lo que realmente me despertó. Pitido, pausa, pitido, pausa. Luego oí susurros, al menos 2 voces, tal vez 3, justo fuera de nuestra puerta. Todo mi cuerpo se puso rígido. Me acerqué y agarré el brazo de Ashley, apretándolo hasta que ella gruñó confundida, y le susurré que alguien intentaba entrar. El pitido se detuvo durante unos 30 segundos y empecé a pensar que tal vez se habían rendido. Tal vez eran solo huéspedes borrachos en la habitación equivocada. Entonces oímos que la manija se movía de forma muy agresiva, como si alguien estuviera apoyando todo su peso contra la puerta mientras la giraba. Ashley se incorporó de golpe en la cama. Estaba completamente despierta. Jenna se movió en la otra cama y murmuró algo sobre no hacer ruido. En ese momento, oímos una voz de hombre muy clara a través de la puerta. Ashley, vamos, abre. Te has dejado el bolso en el bar. Tu bolso está en el bar, pero aquí está el problema. El bolso de Ashley estaba justo ahí, en la cómoda. Podía verlo a la luz que se colaba por las cortinas, y la voz intentaba imitar la de Brandon. Pero era diferente, forzada, como si alguien lo imitara. Ashley me agarró la mano con tanta fuerza que sus uñas se me clavaron en la palma. Tanto que sus uñas se me clavaron en la palma. La manija volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Entonces oímos una voz diferente, más joven, nerviosa. Quizá deberías probar con el otro otra vez. ¿El otro? ¿Qué otro? Fue entonces cuando me invadió el pánico de verdad. Cogí el teléfono y llamé inmediatamente a recepción mientras Ashley sacudía a Megan y a Jenna. Despiertas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. ¿Por qué no respondía nadie? En la recepción de un hotel importante. Finalmente, al 5º tono, una mujer cansada contestó. Intenté susurrar, pero también asegurarme de que entendiera la urgencia. Alguien está intentando entrar en la habitación 8117. Entrar en la habitación 8117. Tienen una tarjeta llave. Siguen intentándolo. Por favor, envíe seguridad ahora mismo. Seguridad ahora mismo. Me ha pedido que repita el número de habitación y, en esos pocos segundos, hablar más alto. Los ruidos de fuera se detuvieron por completo. Silencio sepulcral. La mujer dijo que la seguridad subiría enseguida. Pero yo sabía, simplemente lo sabía, que quienquiera que estuviera, me había oído por teléfono. Megan estaba ahora en la puerta, mirando por la mirilla, y de repente se echó hacia atrás, como si se hubiera asustado. «Hay alguien ahí de pie», dijo. Susurró. «Lleva algo en la cara, como un pasamontañas». Dios mío, está ahí de pie, mirando por la mirilla. Nos acurrucamos juntos en la cama más alejada, mirando la puerta. Eran las 3:26 de la mañana. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fue un minuto. Entonces oímos unos pasos que se alejaban, no hacia los ascensores, sino hacia la escalera que había al final del pasillo. La puerta de la escalera hizo ese característico ruido metálico al cerrarse. La misma puerta que habíamos usado antes, la usamos cuando el ascensor tardaba demasiado. Transcurridos unos 30 segundos, oímos pasos que corrían por el pasillo, varias personas, y luego unos golpes agresivos en la puerta. Seguridad del hotel, habitación 817. El alivio me invadió con tanta fuerza que me sentí mareado. Pero cuando fui a mirar por la mirilla, vi a Megan.
Me agarró del brazo y dijo, ¿y si son ellos? Dijo, ¿y si están fingiendo? Y, sinceramente, después de lo que acabábamos de vivir, no me parecía imposible. Volví a llamar a recepción. Respondió la misma mujer. Le pedí que me confirmara que había enviado a seguridad. Me dijo que sí. 2 agentes, uno llamado James, otro se llamaba Kyle. Le pregunté cómo eran y ella pareció confundida, pero me dijo que James era alto y calvo. Kyle era más bajo y con barba. Cuando miré por la mirilla, vi que eran exactamente esos 2, uniformados. Todo. En cuanto abrimos la puerta, James preguntó si estábamos todos bien, mientras que Kyle ya estaba hablando por la radio. Pidió refuerzos y que alguien revisara las imágenes de seguridad de la última hora. Nos hicieron describir todo. Las voces, los intentos de abrir la puerta con la tarjeta, el hombre enmascarado. James sacó su Gavr One Earl Leader, teléfono, y nos mostró una captura de pantalla de la cámara del pasillo tomada solo unos minutos antes. La imagen me dejó sin palabras. 3 hombres vestidos de oscuro, todos con diferentes cubiertas faciales. En ella se veían 3 hombres vestidos de oscuro, todos con diferentes cubiertas faciales. Uno de ellos llevaba un pasamontañas como el que describió Megan. Otro llevaba lo que parecía un pañuelo. El tercero llevaba una máscara de Halloween, tal vez de zombie o algo así. Estaban agrupados alrededor de nuestra puerta, y uno sostenía lo que, según James, parecía un programador de tarjetas maestras, del tipo que usa el personal de mantenimiento, pero más pequeño. Desde luego, no es algo que se pueda comprar. Kyle mencionó que habían recibido informes de intentos similares en el 6º piso, y 7 unos 20 minutos antes que el nuestro. Lo que explicaba el comentario del otro. No lo estaban intentando al azar. Tenían un sistema, tenían herramientas e información sobre qué habitaciones ocupaban grupos de mujeres. James nos preguntó en el bar si habíamos hablado con alguien. Se me encogió el corazón al describir el grupo de Brandon. Mencioné cómo había observado a Megan, cómo había contado los minutos y cómo se había fijado en las llaves de nuestra habitación. James y Kyle intercambiaron una mirada que lo decía todo. Kyle dijo que tendrían que revisar las imágenes de la entrada, pero grupos como este a menudo funcionaban exactamente así es como funcionaban. Los encantadores establecen contacto, obtienen información y tal vez echan algo en la bebida si tienen la oportunidad, mientras otros esperan el momento adecuado. Habían estado viendo este patrón cada vez con más frecuencia. Grupos organizados que se centran en despedidas de soltera, viajes de chicas, cualquier situación en la que las mujeres estén bebiendo y sean vulnerables, en las que pudieran beber y estar vulnerables. Las tarjetas robadas probablemente fueron sustraídas de los carros de limpieza o clonadas a partir de tarjetas legítimas. Brandon probablemente había fotografiado nuestras llaves cuando las dejamos sobre la mesa y había enviado la información a alguien. Así podría ser duplicados. James dijo que tuvimos suerte de llamar cuando lo hicimos, ya que probablemente nos salvó de algo mucho peor. Los hombres sabían que iba a llegar seguridad y tuvieron que abandonar su plan. La policía llegó unos 15 minutos más tarde. Llegaron 2 detectives especializados en lo que llamaban delitos depredadores organizados. Eran 2 detectives especializados en lo que llamaban delitos depredadores organizados. Revisaron todo de nuevo y se llevaron nuestros teléfonos para hacer capturas de pantalla de los números que Claire había compartido con Megan. Ya estaban desconectados.
Encontraron imágenes del grupo de Brandon saliendo por el vestíbulo y después de 3 hombres diferentes entrando por una puerta lateral aproximadamente 1 hora más tarde. Hombres diferentes entrando por una puerta lateral aproximadamente 1 hora más tarde. Esto es lo que realmente me sorprendió. Los detectives dijeron que uno de ellos llevaba exactamente el mismo reloj caro que Brandon. No eran ni siquiera personas diferentes. Era el mismo grupo. Solo se habían cambiado de ropa y se habían puesto máscaras. Probablemente Claire también estaba involucrada, distrayéndonos y recopilando información sobre de dónde éramos. ¿Cuánto tiempo nos íbamos a quedar si teníamos novios o maridos que pudieran venir a buscarnos? Los detectives encontraron la inscripción a la conferencia era falsa. La empresa no existía. Los nombres eran seudónimos. La tarjeta de crédito utilizada para sus habitaciones era robada. Habían hecho el checkout electrónicamente a las 2:00 am, probablemente justo antes de intentar entrar en nuestra habitación. Pasamos el resto de la noche en la oficina de seguridad del hotel porque estaban procesando nuestra habitación. La habitación se trató como si fuera una escena del crimen. Tomaron huellas dactilares de la manija de la puerta y del lector de tarjetas. Alrededor de las 6:00 de la mañana nos trasladaron a otra habitación en otra planta, pero ninguno de nosotros podía dormir. Nos quedamos allí sentados en silencio. De vez en cuando, uno de nosotros empezaba a llorar y los demás se acurrucaban a su alrededor. La detective, una mujer llamada Oficial Ramírez, se sentó con nosotros un rato y nos explicó que estas redes de tráfico se estaban volviendo más inteligentes y organizadas. Ya no secuestran a las mujeres en la calle, identifican a sus víctimas en entornos sociales, utilizan la tecnología y trabajan en equipos coordinados. Dijo que si aquel hombre enmascarado hubiera conseguido arrastrar a una de nosotras hasta la escalera, probablemente habría otras esperando en una furgoneta en ese callejón lateral que daba a nuestra habitación. Daba a ese callejón. Habríamos desaparecido y habrían utilizado nuestras identidades falsas. Casi imposible. Ashley no ha vuelto a beber desde aquella noche. Ni siquiera puede entrar en el bar de un hotel sin entrar en pánico. Entró en pánico. Megan se mudó de nuevo con sus padres. Jenna empezó a llevar. Y lleva una alarma personal a todas partes. Y yo no puedo dejar de pensar en lo amables que eran, lo normal que fue toda la interacción, cómo casi fuimos a ese karaoke con ellos. Si hubiéramos tomado una decisión diferente, esta historia habría tenido un final muy distinto, una que probablemente no estaría aquí para contar. Tenía 16 años cuando mi familia decidió irse de vacaciones a Florida en primavera de 2017. Mi padre acababa de ascender en su empresa de contabilidad y quería celebrarlo llevándonos a algún sitio bonito por una vez. Había sido ascendido en su empresa de contabilidad y quería celebrarlo llevándonos a algún sitio bonito. No éramos ricos, pero los viajes familiares solían consistir en acampar en parques estatales o visitar a mi tía Deborah en Kansas. No éramos exactamente pobres, pero los viajes familiares solían consistir en acampar en parques estatales o visitar a mi tía Deborah en Kansas. Esta vez había reservado en el Coral Bay Resort, un enorme hotel frente al mar, en Fort Myers. Tenía 3 piscinas y un bar tiki del que mi madre no paraba de hablar. Recuerdo que estaba emocionada. Estaba emocionada por todo el asunto. Las 12 horas de viaje desde Ohio, la promesa de un servicio de habitaciones y sobre todo, el hecho de que tuviera mi propia habitación contigua a la suite de mis padres. Me sentía mayor. Como si por fin confiaran en mí lo suficiente como para darme algo de espacio. Mi hermana pequeña, Katie, dormiría en el sofá cama
lo que significaba que tendría privacidad para quedarme hasta tarde, enviando mensajes a mi novia, sin que nadie me molestara. Los 2 primeros días fueron exactamente lo que cabría esperar de unas vacaciones en Florida. Demasiado sol, marisco caro y yo. Papá no paraba de ponerse crema solar en los hombros, que ya estaban rojos como langostas. La tercera noche, el miércoles, pasamos todo el día en un parque acuático a unos 40 minutos del hotel. Estaba agotado de esa forma específica en la que todo el cuerpo se siente pesado por el cloro y la exposición al sol. Regresamos alrededor de las 21:00. Pedimos pizza a la habitación y a las 10:30 ya estaba dormida. Mi habitación estaba en la 7ª planta, frente al mar, y tenía una amplia puerta corredera de cristal. Daba a un balcón estrecho. Antes de acostarme, cerré la puerta con llave y corrí casi por completo las cortinas. Dejé solo un pequeño hueco porque me gustaba ver el reflejo de la luna en el agua. El aire acondicionado emitía ese zumbido constante característico de los hoteles caros. Recuerdo que pensé en lo cómoda que era la cama. Era mucho más cómoda que el colchón lleno de bultos que tenía en casa. Alrededor de las 3:00 de la mañana me desperté. No fue un despertar gradual, de esos en los que vas entrando y saliendo del sueño, sino que me desperté de golpe. No fue un despertar gradual, de esos en los que vas entrando y saliendo del sueño, sino fue una conciencia repentina y discordante, como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi cerebro. La habitación estaba a oscuras, excepto por una delgada franja de luz de luna que se colaba por la rendija de las cortinas. Delgada franja de luz de luna que se colaba por la rendija de las cortinas. Al principio pensé que solo necesitaba ir al baño. Beber demasiados refrescos en la cena siempre me provocaba eso. Pero cuando intenté sentarme, no pude. Mi cerebro enviaba las señales. Podía sentirla, pero mi cuerpo permanecía completamente inmóvil. Había oído hablar antes de la parálisis del sueño y había visto vídeos al respecto. En internet había visto vídeos sobre ello, pero experimentarlo era algo completamente diferente. Era como si alguien hubiera sustituido mi sangre por hormigón. Podía mover los ojos y respirar, pero no podía hacer nada más. Estaba paralizado. Empecé a sentir pánico. Esa sensación primitiva en la que tu cuerpo no obedece tus órdenes. Intenté llamar a mis padres, que estaban en la habitación de al lado, pero mi voz tampoco me obedecía. Solo conseguía emitir un débil jadeo. Fue entonces cuando me fijé en la puerta del balcón. A través de la rendija de las cortinas, podía verla claramente a la luz de la luna, y mi corazón comenzó a golpear con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. La puerta se abrió, deslizándose. No rápido, no como si alguien la empujara, sino un movimiento deliberado y cuidadoso que tardó unos 15 segundos en completarse. La guía metálica hacía un suave chirrido que sonaba increíblemente fuerte en la habitación silenciosa. Estaba completamente indefenso y observé cómo una figura atravesaba la puerta. Era alto, de 1,88 a 1,90 metros, y vestía lo que parecía una especie de ropa de trabajo oscura como la que llevan los operarios de mantenimiento. Pero eran las 3:00 de la mañana y yo simplemente sabía, que no era personal del hotel. Se quedó allí un momento, recortado contra el fondo del océano, y luego se dio la vuelta y se dirigió hacia mí. Tenía la cara parcialmente oculta por una gorra de béisbol que llevaba calada.
Pude ver que tenía una espesa barba salpicada de canas que le llegaba hasta el pecho. Olía a cigarrillos y a algo más, a algo químico, como disolvente de pintura o solución limpiadora. No corrió hacia mí ni saqueó la habitación en busca de objetos de valor. En cambio, caminaba con una calma inquietante. Cada paso era deliberado y casi silencioso sobre la alfombra del hotel. Se detuvo a los pies de mi cama y se quedó allí, mirándome. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo o escalando, lo cual tenía sentido, ya que estábamos en el séptimo piso. Estábamos en el séptimo piso y de alguna manera había llegado a nuestro balcón. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como hacen los perros, como cuando intentan comprender algo. Ahora podía ver sus ojos. Eran de un color gris pálido, parecían casi blancos en la oscuridad y nunca parpadeaban. Ni una sola vez en lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos. 30 segundos. Metió la mano en el bolsillo y pensé que ya iba a sacar un cuchillo o una pistola. Pero en su lugar sacó una pequeña cámara digital de las que se usaban antes de la aparición de los smartphones. La levantó lentamente, me apuntó con ella y se disparó el flash. El repentino brillo fue cegador y me dejó manchas moradas bailando en la visión. Después de hacer la foto, se acercó caminando alrededor, hasta el lado de la cama donde estaba tumbado. Sus botas dejaban marcas oscuras en la alfombra. Podía ver cómo se desprendía el barro de las suelas. Cada paso que daba. Pequeños grumos que más tarde demostrarían que no lo había imaginado todo. Se inclinó lo suficiente como para que Con pudiera ver las canas de su barba. Podía oler la acidez de su aliento. Sus labios se movían como si estuviera hablando, pero no salía ningún sonido. Hablaran, pero no salía ningún sonido. Solo esos exagerados movimientos de la boca, como si estuviera articulando palabras a cámara lenta. Su mano se acercó a mi cara, con los dedos manchados de amarillo por la nicotina y las uñas sucias y dentadas. Justo cuando su dedo índice estaba a punto de tocarme la mejilla, algo dentro de mí se rompió. Lo que tenía mi cuerpo prisionero se soltó de repente y grité. Lo que tenía prisionero en mi cuerpo se soltó de repente y grité. No fue un grito normal, sino un sonido crudo y aterrado que salió de mi garganta y que probablemente despertó a la mitad de la planta del hotel. Grité, pero no fue un grito normal, sino un sonido crudo y aterrado que salió de mi garganta y que probablemente despertó a la mitad de la planta del hotel. El hombre se echó hacia atrás como si le hubiera abofeteado, con los ojos muy abiertos, como si estuviera sorprendido de verdad. Tambaleó hacia atrás y chocó contra la cómoda donde había dejado el teléfono cargando. La puerta comunicante con la habitación de mis padres se abrió de golpe y mi padre entró corriendo, vestido solo con unos calzoncillos y empuñando el hierro de la habitación del hotel, como si se tratara de un arma. Gritaba algo, preguntando qué pasaba, pero su voz sonaba apagada y lejana, a pesar de que estaba allí mismo. Señalé al hombre e intenté decir, «Hay alguien aquí». Pero mi padre ya estaba registrando la habitación y encendiendo todos los interruptores de luz que encontraba. La repentina luminosidad me hizo entrecerrar los ojos. Y entonces, en esa fracción de segundo en la que mis ojos se adaptaban a la luz, el intruso se movió, no hacia la puerta del pasillo, como cabría esperar, sino hacia el balcón. Era rápido para alguien de su tamaño. Prácticamente se lanzó a través de la puerta corredera. Mi padre corrió. Tras él, abrió de un tirón las cortinas y salió al balcón. Podía oírle gritar, asomarse a la barandilla y mirar en ambas direcciones, pero no había nada, ni cuerda, ni nada. Escalera.
Ningún indicio de cómo alguien podría haber subido o bajado desde un balcón del 7º piso. Mi madre y Katie entraron en la habitación, mi hermana llorando y mi madre pálida por la preocupación. Entraron en la habitación, mi hermana llorando y mi madre pálida por la preocupación. No dejaba de preguntarme si estaba herido y me revisaba los brazos y la cara como si buscara lesiones. Mi padre volvió a entrar con una expresión que denotaba confusión y enfado. Quería creerme. Podía verlo en sus ojos, pero la parte lógica de su cerebro luchaba contra la imposibilidad de... Fue entonces cuando recordé el barro, señalé la alfombra y todos miraron. Las huellas oscuras y húmedas que iban desde la puerta del balcón hasta mi cama y viceversa. La actitud de mi padre cambió por completo. Cogió el teléfono del hotel y llamó a recepción para exigir que viniera seguridad inmediatamente. En 10 minutos, mi habitación se llenó de gente. Eran 2 guardias de seguridad y 2 policías que parecían preferir estar en cualquier otro lugar a las 4 de la mañana. Tomaron fotos de las huellas, buscaron huellas dactilares en la puerta del balcón y me pidieron que les describiera lo sucedido. Al hombre al menos una docena de veces. Las imágenes de seguridad revelaron algo que todavía me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo. En ello, las cámaras del pasillo no grabaron a nadie entrando o saliendo de nuestra habitación por la puerta principal en toda la noche. Pero la cosa empeora. El hotel llevaba semanas teniendo problemas con las cámaras exteriores, así que no había imágenes del exterior del edificio. Uno de los guardias de seguridad, un chico más joven llamado Carlos, apartó a mi padre. Le apartó a un lado y le contó algo que el gerente claramente no quería que supiéramos. Otros 2 huéspedes habían presentado una denuncia. Incidentes similares en el último mes, siempre en pisos altos y siempre con alguien. Entraban por las puertas de los balcones, a las que debería haber sido imposible acceder. El hotel había estado investigando discretamente, asumiendo que se trataba de alguien del personal o de un escalador, pero no habían encontrado nada. No había equipo abandonado, ningún empleado sospechoso ni explicación alguna sobre cómo alguien podría escalar una pared de hormigón liso de 7 pisos de altura. De hormigón liso a 7 pisos de altura. Carlos dijo que le habían estado diciendo a los huéspedes que probablemente se trataba de una pesadilla. Sin embargo, las huellas de barro de mi habitación eran la primera prueba física documentada. La policía me enseñó lo que parecían cientos de fotos policiales en una tableta, delincuentes locales. No reconocía a nadie. La cara de ese hombre se me quedó grabada. Mi memoria no aparecía en su sistema. Me preguntaron por la cámara. Sí, recordaba el tipo de cámara y si el flash tenía algún color distintivo. Lo único que pude decirles es que era plateada y pequeña, como las antiguas Canon PowerShot que todo el mundo tenía. En la década de 2000, una agente, una mujer de ojos amables llamada Agente Gómez, se sentó conmigo mientras mis padres hablaban con la dirección del hotel. Ella me habló de algo llamado episodios de parálisis del sueño y de cómo, a veces, el cerebro puede crear. Me explicó que a veces el cerebro puede crear cosas durante ellos. Me di cuenta de que estaba intentando darme una explicación, una forma de racionalizar lo que había pasado, Sin embargo, al mirar esas huellas de barro, negó con la cabeza. «Pero esas son reales», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Esas son definitivamente reales». Me dio su tarjeta y me dijo que la llamara si recordaba algo más o si necesitaba hablar con alguien sobre lo ocurrido. Su tarjeta y me dijo que la llamara si recordaba algo más o si necesitaba hablar con alguien sobre lo ocurrido. El hotel nos cambió a otra habitación, en la 3ª planta, para el resto de la noche.
nos compensó por toda la estancia y nos ofrecieron paquetes de vacaciones gratis, pero mi padre ni siquiera quiso mirarlos. Hicimos las maletas y nos fuimos esa misma mañana, acortando nuestras vacaciones 3 días antes de lo previsto. Nuestras vacaciones 3 días antes de lo previsto. Durante el viaje de vuelta a casa, nadie habló del tema en realidad. Katie durmió casi todo el trayecto, y mis padres no dejaban de intercambiar miradas preocupadas por el espejo retrovisor. Pasé las 12 horas buscando en internet cualquier cosa sobre el Coral Bay Resort, encontrando publicaciones dispersas en foros de viajes sobre experiencias extrañas y West Bay. Visitantes inexplicables que el hotel aparentemente había sabido mantener en secreto. Un post de 2016 describía casi exactamente lo que me había pasado a mí: la parálisis del sueño, la entrada por el balcón, incluso mencionaba la vieja cámara digital. La persona decía que después había contratado a un investigador privado que descubrió que un trabajador de mantenimiento había sido despedido del hotel en 2015 por conducta inapropiada, pero aún tenía copias de las tarjetas maestras y posiblemente planos del edificio, pero no hubo detención. No hubo registro de detención ni resolución, solo teorías y miedo. 6 meses después recibí una llamada del agente Gómez. Habían arrestado a alguien, un antiguo empleado del hotel llamado Eugene Watts, que vivía en una furgoneta en el aparcamiento auxiliar del hotel, donde se estacionaban los vehículos del personal, detrás del edificio principal. Tenía equipo de escalada, varias cámaras con cientos de fotos de huéspedes durmiendo y un cuaderno con números de habitaciones. Fechas. Había sido supervisor de mantenimiento durante 8 años antes de ser despedido por entrar en las habitaciones de los huéspedes. Autorización. Conocía todos los puntos ciegos y todos los ángulos de las cámaras, y había guardado su tarjeta de acceso. Programó su tarjeta cuando lo despidieron. El equipo de escalada explicaba cómo entrar por el balcón. Había estado descendiendo en rappel desde el techo, entrando por los balcones, haciendo fotos y volviendo a subir. Lo había estado haciendo durante más de 2 años. Encontraron fotos mías en una de sus cámaras. La foto con el destello del flash, en la que aparezco paralizada en la cama. El agente Gómez dijo que lo había confesado todo. Decía que simplemente le gustaba ver a la gente dormir. Le gustaba la sensación de ser invisible, momentos más vulnerables. Fue condenado a 15 años de prisión. Todavía no puedo dormir en hoteles sin comprobar 3 veces la puerta del balcón y empujar una silla contra ella. Y a veces me despierto a las 3 de la puerta de la mañana con el cuerpo tenso, esperando oír cómo se desliza el cristal. En febrero de 1994, el sur de Illinois fue más frío de lo habitual. El tipo de frío que se te mete por la chaqueta por muchas capas que lleves. Yo tenía 43 años entonces y trabajaba en homicidios para un pequeño departamento, justo donde la Interestatal 64 atraviesa kilómetros y kilómetros de nada más que áreas de servicio y moteles económicos. Esa mañana de martes comenzó con café negro y una pila de papeleo hasta que sonó el teléfono alrededor de las 12:30. Una mujer había muerto en el Blue Moon Inn, uno de esos sitios donde pagas en efectivo, y el recepcionista apenas levanta la vista de su periódico. La camarera que la encontró, Gloria, estaba sentada en el vestíbulo cuando llegué. Tenía las manos alrededor de una taza de té que no estaba bebiendo.
Llevaba el esmalte de uñas morado desconchado y no dejaba de mirar al suelo mientras me contaba lo sucedido. Que la huésped no había respondido a la hora de salida. Me contó cómo había usado su llave maestra y cómo había gritado tan fuerte. El encargado de mantenimiento vino corriendo desde 3 edificios más allá. Gloria dijo que nunca había visto nada igual. La forma en que la mujer estaba tan quieta, como una fotografía. La víctima estaba colocada en la cama con Doloara, una precisión que me oprimía el pecho. Tenía las manos cruzadas sobre el estómago y el pelo, tendidos en abanico sobre la almohada, en perfecta simetría. Incluso sus zapatos estaban colocados cuidadosamente junto a la mesita de noche. Toda la habitación olía a limpiador industrial. Ese olor acre a amoníaco que te hace llorar los ojos. El Dr. Hutchinson, nuestro forense, que siempre llevaba chicles de menta en el bolsillo de la bata, pasó 3 horas examinando la escena. No había huellas dactilares, excepto las de la víctima. Las de la víctima, ni pruebas de ADN, ni signos de lucha. El asesino lo había limpiado todo. Todas las superficies, pomos de puertas, interruptores de luz, grifos e incluso el mando a distancia de la televisión. Hutchinson encontró unas ligeras marcas de ligadura en el cuello. Su cuello presentaba unas ligeras marcas de ligadura. Eran tan sutiles que casi eran invisibles. Si había utilizado algo suave, quizás un pañuelo de seda o un cinturón de tela, y quienquiera que lo hubiera hecho, se lo había llevado. Según la temperatura del hígado y el rigor mortis, llevaba muerta desde el domingo por la noche. Pero la nota de no molestar había dado tiempo al asesino. Casi 40 horas antes de que la encontraran. Se llamaba Lisa Thornton y tenía 34 años. Viajaba sola desde Michigan para visitar a su hermana en Texas. Se había registrado el sábado por la tarde y había pagado por 2 noches en efectivo. El recepcionista, un hombre mayor llamado Frank, que mascaba tabaco y veía concursos todo el día, dijo que parecía normal, quizá un poco cansada por el viaje. Su coche, un sedán azul, seguía en el aparcamiento con la maleta en el maletero sin abrir. Con matrícula de Michigan, seguía en el aparcamiento con la maleta en el maletero sin abrir. No faltaba nada de valor de la habitación. En su bolso todavía había $80 y tarjetas de crédito. Entrevistamos a todos los huéspedes que se habían alojado en el motel ese fin de semana, pero era el tipo de lugar donde cada uno se ocupaba de sus propios asuntos. Mantenían las puertas cerradas con llave. Nadie oyó nada inusual el domingo por la noche. La pareja de la habitación de al lado había estado discutiendo sobre dinero en voz tan alta que otros 2 huéspedes se quejaron, pero juraron que no habían oído nada, que nunca oyeron nada en la habitación de Lisa. El asesino había sido silencioso, controlado e invisible. 6 semanas después, recibí una llamada de un detective de Kentucky, al otro lado del río. Habían encontrado a una mujer en el Sunset Lodge, junto a la I-64, a unos 145 km al este de la escena del crimen. La misma disposición, el cuerpo perfectamente colocado. La cama estaba hecha, la habitación estaba limpia y presentaba marcas de estrangulamiento leves que pasarían desapercibidas si no se buscaban. La víctima era Nancy Caldwell, una representante de ventas farmacéuticas de Memphis de 29 años. Era Nancy Caldwell, de 29 años, una representante de ventas farmacéuticas de Memphis que había estado haciendo sus visitas a las consultas médicas de los pueblos pequeños. Llevaba muerta 2 días cuando la encontró el servicio de limpieza, el familiar cartel de no molestar colgado en el pomo de la puerta. No molestar, en el pomo de la puerta. El detective
Un tipo llamado Garrett, con un fuerte acento y la costumbre de hacer clic con su bolígrafo mientras hablaba, dijo que su equipo forense no había encontrado nada útil. El asesino incluso había limpiado la manija del inodoro y el pomo interior de la puerta, lugares en los que la mayoría de la gente no pensaría. Empezamos a comparar notas y las similitudes me pusieron los pelos de punta. Ambas mujeres viajaban solas y se alojaban en un motel barato junto a la Interestatal. Moteles baratos junto a la Interestatal. Y fueron asesinadas ambas un domingo por la noche. El tercer cadáver apareció a principios de mayo en Missouri. El Gateway Rest Stop, otro motel económico que había visto días mejores, con la pintura descascarillada y un letrero de neón parpadeante del que le faltaba la mitad de las letras. Rebecca Dalton, de 41 años. Era una agente inmobiliaria divorciada que se dirigía a una conferencia en San Luis. Murió el mismo domingo por la noche. La escena del crimen era la misma y el asesino seguía siendo invisible. Para entonces, Garrett y yo habíamos llamado al FBI y habían enviado a 2 agentes que parecían salidos de un cartel de reclutamiento. Para entonces, Garrett y yo habíamos llamado al FBI y enviaron a 2 agentes que parecían salidos de un cartel de reclutamiento. Eran pulcros, serios y llevaban maletines de cuero que probablemente costaban más que la cuota mensual de mi coche. Crearon un grupo de trabajo, elaboraron un perfil geográfico y analizaronlo a lo largo de la I-64. El corredor era perfecto para alguien que no quisiera ser recordado. Cientos de kilómetros de moteles idénticos, con viajeros agotados que solo querían una cama para pasar la noche. Recepcionistas que habían visto demasiado como para preocuparse por una cara más que pasara por allí. Recogimos los registros de inscripción de docenas de moteles. Buscábamos a alguien que hubiera estado en los 3 lugares en torno a la fecha de los Astivian asesinatos. El patrón se mantuvo durante todo el verano y hasta el otoño. Julie Hoffman, en Indiana, fue estrangulada un domingo por la noche en el Travelers Rest. Carolyn Pierce fue estrangulada en el Highway Haven, cerca de Evansville. Cada vez, el asesino se volvía cada vez más hábil para pasar desapercibido. Empezaron a variar los días entre los hallazgos. A veces pasaban 3 días, otras solo 1, pero siempre con la misma cuidadosa colocación del cuerpo. Pasaban 3 días, a veces solo 1, pero siempre con la misma cuidadosa colocación del cuerpo. Limpieza obsesiva de la escena. Me quedaba despierta pensando en él y estaba segura de que era un hombre. Algo en la fuerza necesaria para el estrangulamiento y la altura requerida para colocar los cuerpos así, los cuerpos de esa manera. Tenía que ser alguien que pareciera completamente normal, alguien que pudiera caminar por el vestíbulo de un motel sin que nadie le mirara 2 veces. Alguien que pudiera caminar por el vestíbulo de un motel sin que nadie le mirara 2 veces. Tal vez un vendedor con una ruta fija, tal vez un camionero. Quizá alguien a quien simplemente le gustaba conducir por ese tramo de carretera. Ese año, entrevistamos a cientos de personas, empleados de moteles, huéspedes habituales, camioneros que hacían esa ruta semanalmente, representantes de ventas que cubrían el territorio. Recuerdo a un tipo, Walter Briggs, que vendía suministros médicos y que había estado a menos de 50 millas de 3 de los asesinatos. Estaba nervioso durante el interrogatorio, sudando a través de su camisa blanca y con las manos temblorosas mientras nos enseñaba los recibos. Resultó que tenía una aventura y pensaba que su mujer lo había contratado. Otro sospechoso era un trabajador del turno de noche llamado Howard. Repartía periódicos a varios de los huéspedes del motel. Tenía unos ojos de color gris pálido. Parecía que nunca parpadeaban
y conocía todos los atajos y caminos secundarios de la interestatal. Lo vigilamos durante 2 meses, pero su coartada para el asesinato de Kentucky era sólida. Estuvo en el hospital para que le extirparan el apéndice. Una agente del FBI, una mujer llamada agente Morse, que llevaba el pelo recogido en un moño apretado y tomaba notas en taquigrafía, dijo que buscábamos a alguien con una inteligencia superior a la media, posiblemente con experiencia militar o policial, alguien que entendiera de pruebas y escenas del crimen. Lo peor fue hablar con las familias. La hermana de Lisa Thornton vino desde Texas. Era una mujer menuda con el mismo pelo rojo y no dejaba de preguntar si Lisa había sufrido. Le dije que sí, rápido, lo cual probablemente era cierto, pero no pude decirle que su hermana había sido colocada como una muñeca. Alguien se había tomado su tiempo para colocar su cuerpo después de que se fuera. El hijo adolescente de Rebecca Dalton, alto y torpe, con aparatos dentales. Se quedó en mi oficina sin decir una palabra, mientras su abuela explicaba que solo querían saber por qué. El marido de Julie Hoffman se derrumbó por completo. Dijo que llevaban tiempo intentando tener hijos y que ella había ido en coche a un especialista en fertilidad. Para sus familias, no eran víctimas elegidas al azar. Eran personas reales tenían planes, esperanzas y canciones favoritas en la radio. Pero para el asesino, eran solo oportunidades, mujeres solas en el lugar equivocado en el momento equivocado, perfectas para cualquier ritual enfermizo que estuviera llevando a cabo. En diciembre de 1994, teníamos 6 cadáveres y ninguna pista sólida. El grupo de trabajo se reunía cada semana en una sala de conferencias que olía a café quemado y a frustración. Había un mapa en la pared con alfileres rojos que indicaban cada asesinato. Intentábamos encontrar un patrón que fuera más allá de lo obvio. Los asesinatos estaban espaciados geográficamente, pero todos ocurrieron dentro de un radio de 300 metros. El FBI trajo a un experto en informática que aplicó algoritmos para intentar predecir la próxima ubicación. Sin embargo, el asesino no seguía ninguna lógica matemática que pudiéramos descubrir. Entonces, dimos con lo que pensamos que era una pista. Un recepcionista de un motel de Effingham. Un chico joven llamado Justin, que trabajaba por las noches para pagarse la universidad, llamó para informar de un huésped. Un chico joven llamado Justin, que trabajaba por las noches para pagarse la universidad, llamó para informar de un huésped que le había. Un huésped incómodo. El hombre había solicitado una habitación en el extremo más alejado del edificio, había pagado en efectivo y había sido muy exigente. Dijo que no quería servicio de limpieza. Llevaba una pequeña bolsa de lona negra y vestía ropa de trabajo, de esas camisas azules genéricas de trabajo que no llaman la atención en ningún sitio. Justin se fijó en él porque el tipo había vuelto. Volvió al mostrador alrededor de la medianoche para comprar un aperitivo en la máquina expendedora y tenía las manos rojas y en carne viva, como si hubiera estado frotándolas repetidamente. Se las frotaba repetidamente. El hombre había pagado las patatas con el cambio exacto, contando las monedas con cuidado, y Justin dijo que sus movimientos eran mecánicos, como si se concentrara en parecer normal. Nos apresuramos a ir al motel, pero el huésped ya se había marchado temprano esa mañana, dejando la habitación impecable. Y quiero decir impecable. El personal de limpieza dijo que parecía que nadie se hubiera alojado allí. La cama estaba hecha con precisión militar. El baño olía a lejía. Incluso la alfombra estaba aspirada en líneas perfectas. Buscamos huellas, pero no encontramos nada. La tarjeta de registro tenía un nombre y una dirección falsos, y la matrícula que Justin había notado pertenecía a un coche desguazado 2 años antes.
Vigilamos el motel durante 3 días, pero no vimos nada. Domingos, pero él nunca regresó. La 7ª víctima fue hallada en enero de 1995, pero esta vez algo era diferente. Angela Foster, de 37 años, fue hallada en el Riverside Inn, cerca de Vincennes. El hallazgo se produjo en el Riverside Inn, cerca de Vincennes. Esta vez la víctima se había defendido. Presentaba heridas defensivas. Tenía heridas defensivas en las manos y piel bajo las uñas. Y la habitación mostraba signos de una lucha. Una lámpara estaba volcada y las cortinas parcialmente arrancadas de la barra. Cortinas arrancadas en parte de la barra. El asesino había conseguido limpiar la mayor parte de la escena, pero en su prisa había dejado algo atrás. Una huella parcial con sangre de una bota de trabajo de número 44 cerca de la puerta del baño, que se vende en todas partes. Pero lo más importante es que Angela había conseguido arañarlo lo suficientemente profundo como para hacerle sangrar. Obtuvimos ADN de la sangre, lo comparamos con todas las bases de datos a las que teníamos acceso, pero no hubo coincidencias. No estaba en el sistema. El médico forense dijo que Angela casi había conseguido escapar. Tenía moratones que indicaban que había llegado hasta la puerta antes de que él la atrapara. Había sido una luchadora, una entrenadora personal de Louisville, que probablemente tenía más la fuerza que él esperaba. Después de Angela, los asesinatos cesaron. Simplemente se detuvieron. Esperamos, vigilamos y mantuvimos el grupo de trabajo en funcionamiento durante otro año. Pero nada, nunca lo atraparon. Esa es la parte que aún ahora me corroe, casi 30 años después. 7 mujeres muertas y él simplemente desapareció. El perfilador del FBI pensó que Angela Foster le había asustado, le había hecho darse cuenta de que estaba siendo descuidado y de que estaba corriendo demasiados riesgos. Quizás se trasladó a otro lugar, caza en otro lugar. Quizás murió. Tal vez simplemente decidió que 7 eran suficientes. Me jubilé en 2001, pero conservé copias de todos los expedientes y cada pocos años los vuelvo a revisar buscando algo que se nos haya pasado por alto. A veces pienso en US. En ocasiones, cuando conduzco y paso por uno de esos viejos moteles, pienso en él. La mayoría ahora están cerrados o convertidos en otra cosa. Me pregunto si estará por ahí, llevando una vida normal y guardando su secreto. La muestra de ADN sigue ahí, entre las pruebas, a la espera. La tecnología mejora cada año y quizá algún día encontremos una coincidencia. Hasta entonces, guardo las fotos de las víctimas en el cajón de mi escritorio. Las fotos de las víctimas están en el cajón de mi escritorio. Lisa, Nancy, Rebecca, Julie, Carolyn, Angela. 7 mujeres que se merecían algo mejor que convertirse en otro caso sin resolver. Otro patrón en un mapa lleno de alfileres rojos que nunca llevaron a ninguna parte.